La oficina de Ricardo era un lugar frío, silencioso como una tumba. El suelo de mármol brillaba tanto que parecía mojado, y los muebles eran modernos y sin vida, al igual que su dueño. Llamó a Ana, su empleada, con un gesto seco. Ana entró con las manos callosas juntas delante del cuerpo, la cabeza baja como de costumbre. Llevaba 2 años trabajando en esa casa y apenas había oído la voz del patrón. Él era una sombra, un hombre amargado que se movía por la mansión como un fantasma. Delante de él, sobre la mesa de cristal, había un maletín de metal plateado. Lo abrió con un clic. Dentro, montones y montones de billetes de 100 euros, perfectamente ordenados. Ana contuvo la respiración. Nunca había visto tanto dinero en su vida. «Esto es 1.000.000 de euros, Ana», dijo Ricardo, la voz sin ninguna emoción. «Y esto es una prueba». La miró fijamente con sus ojos fríos, buscando alguna reacción, algún brillo de codicia. «Tienes 24 horas para gastar cada céntimo, sin ahorrar, sin invertir, sin dárselo a nadie, solo gastar. Si lo consigues, el dinero que sobre, si sobra algo, es tuyo. Si fallas, si sobra un solo céntimo al final del plazo, estás despedida». Ana lo miró, completamente confundida. Pensó que era una broma de mal gusto, pero su rostro era serio. La crueldad de la propuesta era real. Quería demostrar una teoría, que todo el mundo es egoísta, y estaba usando la vida de ella como un experimento de laboratorio. Ana intentó negarse. «Señor, con todo el respeto, no puedo hacer eso, no quiero ese dinero», dijo con la voz temblorosa. Se sentía sucia solo de mirar aquel maletín, pero Ricardo la interrumpió. «Esto no es un regalo, Ana, es una condición de tu trabajo. O haces lo que te mando, o recoges tus cosas y te vas ahora mismo». La amenaza era clara. Pensó en su hijo, Leo, en el alquiler, en las facturas. No tenía elección. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Eduardo, el hijo mimado de Ricardo, entró sin llamar. Miró la escena con una sonrisa burlona. «Vamos a ver si la Cenicienta sabe ir de compras, papá», dijo, mirando a Ana con desprecio. La humillación de ella era un espectáculo divertido para él. Ricardo ignoró a su hijo. Pulsó un botón en su caro reloj. Un cronómetro digital apareció en la pantalla de su ordenador. 24 horas, Ana, empezando ahora. Hizo un gesto con la mano, despidiéndola. Ana cogió el maletín. El metal estaba helado y el peso era enorme, no solo por el dinero, sino por lo que representaba. Salió de la oficina en silencio, sintiendo las miradas de los 2 hombres en su espalda. Caminó por los pasillos vacíos de la mansión, donde cada paso resonaba. Ese dinero era una maldición, estaba segura. Era un veneno que Ricardo quería inyectarle para demostrar que su alma era tan podrida como él creía que era el mundo. Llegó a su pequeña y sencilla habitación en la parte trasera de la casa. Se sentó en el borde de la cama y abrió el maletín de nuevo. La visión de aquel mar de dinero en su pequeña habitación, con las paredes decoradas con los dibujos de Leo y una foto descolorida de su difunto marido, era algo absurdo. Las cosas que ella realmente valoraba no costaban nada. La sonrisa de su hijo, el recuerdo de su marido, su fe. Ese dinero parecía un intruso, algo sucio que había invadido su santuario. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría gastar 1.000.000 de euros en un día? La idea de entrar en una tienda de lujo y comprar un bolso que costaba lo mismo que un coche le daba náuseas. Llamó a doña Elvira, su vecina que estaba cuidando de Leo. La voz de su hijo al otro lado de la línea fue como un bálsamo. «Hola, mamá. ¿Vienes a casa hoy?». La pregunta inocente la golpeó de lleno. «Sí, mi niño. Mamá va a casa. Y tengo un plan», respondió, una nueva determinación surgiendo en su voz. No sabía exactamente lo que haría, pero sabía para quién lo haría. Esa prueba no era sobre ella. ¿Ricardo quería ver egoísmo? Ella le mostraría otra cosa. Usaría su veneno para hacer el bien. La decisión, una vez tomada,
trajo una paz inmediata a su corazón. El miedo dio paso a un coraje que no sabía que poseía. Mientras tanto, en la oficina, Ricardo encendió el monitor que mostraba un punto parpadeando en un mapa de la ciudad. Un rastreador dentro del maletín. Llamó al detective privado que había contratado. «Síguela. Quiero un informe de cada tienda, cada compra. No pierdas ningún detalle», ordenó. Estaba convencido de que su primera parada sería el centro comercial más caro de la ciudad. «Apuesto 100.000 a que va directa a la joyería», dijo Eduardo aburrido, mirando su móvil. Ricardo no respondió. Para él, aquello no era una apuesta divertida. Era la confirmación dolorosa de que el mundo era un lugar podrido y que la bondad era solo una ilusión. Ana cerró el maletín, miró la foto de su marido y sintió como si él estuviera allí, dándole fuerzas. Cogió su bolso sencillo, el pesado maletín, y salió de la habitación. No pidió un taxi, no llamó a un coche de media aplicación. Caminó con pasos firmes hasta la puerta de la mansión y siguió en dirección a la parada del autobús. El guardia de seguridad de la garita la miró, confundido. Una empleada con un maletín como ese, yendo a la parada del autobús, no tenía sentido. Pero Ana sabía exactamente a dónde se dirigía. Se dirigía a casa, al barrio humilde donde creció, donde la gente necesitaba milagros, no bolsos de diseño. El detective, dentro de su coche al otro lado de la calle, cogió el teléfono. Incrédulo. «Señor Ricardo, ¿está seguro de que el rastreador funciona?» La voz al otro lado fue impaciente. «Claro que funciona. ¿Qué pasa?» El detective dudó. «Señor, no se dirige a la Milla de Oro. Está en la parada del autobús. Parece que está cogiendo la línea que va a la periferia, al barrio La Esperanza». Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y profundo. Ricardo miró la pantalla del GPS que confirmaba la información. El punto se movía en la dirección opuesta a todas sus certezas. La primera semilla de duda había sido plantada. Ana se sentó en el asiento del autobús, el maletín de 1.000.000 de euros en su regazo, apretada entre una señora con bolsas de la compra y un obrero con la ropa sucia de cemento. Para cualquiera que la mirara, era solo una más. Nadie podría imaginar el poder que llevaba en ese momento. El autobús se balanceaba, el ruido de la ciudad entraba por las ventanas. Y por primera vez en ese día, Ana sonrió. No iba de compras, iba a trabajar, iba a hacer el trabajo más importante de su vida, y tenía solo 24 horas para terminarlo. Ricardo seguía mirando el mapa en la pantalla. El punto parpadeante se alejaba cada vez más de la zona rica de la ciudad. Aquello no encajaba en su teoría. La gente pobre, cuando recibía dinero, no volvía a la pobreza. Intentaban escapar de ella. Iban a los centros comerciales, a los concesionarios. ¿Qué estaba haciendo Ana? Por un momento pensó que estaba huyendo, que simplemente iba a desaparecer con el dinero. Pero la idea no se sostuvo. No encajaba con la mujer callada y digna que observaba de lejos desde hacía 2 años. Por primera vez, no sabía qué esperar. Y eso lo incomodó profundamente. En su apartamento sencillo pero ordenado, Ana abrió el maletín delante de su hijo. Los ojos de Leo se abrieron como platos. «Mamá, ¿somos ricos?», preguntó con la inocencia en su voz. Señaló un folleto de una juguetería. «¿Podemos comprar esa videoconsola nueva?». Ana lo abrazó con fuerza. «Mi niño, podemos hacer mucho más que eso. Hoy vamos a ser Papá Noel, pero en lugar de juguetes vamos a entregar esperanza». Leo no entendió muy bien, pero vio el brillo en los ojos de su madre y sonrió. Sabía que algo mágico estaba a punto de suceder. El barrio La Esperanza era un lugar de contrastes. Casas sin revocar se mezclaban con la alegría de los niños jugando en la calle. Era un lugar con muchos problemas, pero también con mucha solidaridad. Era la comunidad de Ana, y ella conocía cada problema, cada necesidad, cada corazón que necesitaba ayuda.
cogió la mano de Leo y una mochila donde metió una parte del dinero. Su primera parada no sería una tienda, sino un edificio antiguo, con la pintura desconchada y un columpio roto en la entrada. Era el orfanato donde ella misma había pasado parte de su infancia. Mientras tanto, Ricardo lo veía todo de lejos, a través de los ojos de su detective. Las fotos que recibía en el móvil no eran de escaparates de lujo, sino de calles con baches, de muros con grafitis. La confusión en su mente se transformaba en una irritación creciente. ¿Qué estaba pensando? ¿Se estaba burlando de él? Estaba perdiendo el tiempo, el plazo se acabaría y sería despedida. Quizás era eso. Quizás era demasiado orgullosa para aceptar su dinero. Pero lo que él no entendía era que, para Ana, aquello no era sobre orgullo, era sobre valor. Y estaba a punto de enseñarle a su jefe el verdadero valor del dinero. La directora del orfanato, una señora llamada Hermana Lucía, recibió a Ana con un abrazo apretado y una mirada cansada. Hacía meses que no veía a Ana, pero la reconoció de inmediato. El lugar estaba en silencio, lo cual era extraño. Los niños están de excursión, Ana. Quizás sea la última vez, dijo la monja con una profunda tristeza. Explicó que el orfanato se estaba ahogando en deudas. El alquiler estaba atrasado, iban a cortar la luz y el dueño del edificio quería recuperar el inmueble. Hemos recibido una orden de desahucio para fin de mes. He rezado tanto, pero parece que no nos han escuchado. En ese momento, Ana puso la mochila sobre la vieja mesa de madera y la abrió. Los ojos de la hermana Lucía se abrieron como platos. Se quedó completamente sin habla, mirando los montones de dinero. Dios ha escuchado sus plegarias, hermana, dijo Ana con la voz entrecortada. ¿Cuánto deben? La monja, todavía en shock, tartamudeó una cifra que le parecía imposible, pero que era solo una pequeña parte de lo que Ana tenía en la mochila. Ana contó los billetes allí mismo, en la mesa. Pagó no solo la deuda entera, sino que adelantó el alquiler por 5 años más. Y esto, dijo, separando otro fajo de dinero, es para arreglar el tejado, pintar las paredes, comprar camas nuevas y llenar la despensa de comida. La monja se echó a llorar, un llanto de alivio tan fuerte que su cuerpo temblaba. Abrazó a Ana y las dos lloraron juntas. En medio de aquella sala antigua, un milagro real estaba sucediendo, lejos de los de Ricardo. El informe del detective llegó al móvil de Ricardo como una bomba. Una foto de Ana abrazando a una monja que lloraba, otra del recibo de la inmobiliaria, con la deuda del alquiler pagada. El texto decía: sujeto ha saldado todas las deudas del orfanato local. Ricardo se quedó mirando la pantalla sin entender. Aquello no era gastar, era donar, y la regla era clara, sin dárselo a nadie. Sintió una pizca de satisfacción. Había fallado, estaba incumpliendo la regla principal. Pero, al mismo tiempo, una sensación extraña lo incomodó. Esperaba codicia, egoísmo. En lugar de eso, estaba viendo caridad. Aquello no encajaba en su visión del mundo. Llamó al detective. ¿Está donando el dinero?, preguntó. Técnicamente, señor, está pagando por servicios y deudas. Los recibos están todos a su nombre. La segunda parada de Ana fue la casa de doña Elvira, una vecina anciana que vivía sola al final de la calle. Ana la encontró sentada en una mecedora en el porche, con la mirada triste perdida en el horizonte. Elvira necesitaba una operación urgente de corazón, pero la sanidad pública tenía una lista de espera de más de 1 año y no tenía cómo pagar un hospital privado. Su salud empeoraba cada día. Ana se sentó a su lado, le cogió la mano arrugada y dijo: «Doña Elvira, le traigo una buena noticia. Se va a operar». La anciana la miró, sin entender. Ana entonces le explicó que un ángel anónimo se había conmovido con su historia
y había donado todo el dinero necesario para la operación y para el tratamiento. Ana lo hizo todo por teléfono. Llamó al mejor hospital de la ciudad, concertó la cita con el cardiólogo más reputado e hizo el pago de la cirugía y de todo el postoperatorio por transferencia bancaria, usando la tarjeta de débito que Ricardo le había dado, vinculada a la cuenta del millón. Ni siquiera necesitó mostrar el dinero. Doña Elvira escuchaba la conversación, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No podía creerlo. Después de meses de desesperación, una luz de esperanza había aparecido. ¿Pero quién, Ana? ¿Quién haría eso por mí?, preguntó con voz débil. Alguien que cree que su vida vale mucho, doña Elvira, respondió Ana, guardando el secreto. No quería la gloria, solo quería ver vivir a esa buena señora. Mientras Ana estaba en el porche con doña Elvira, un coche deportivo rojo y ruidoso se detuvo frente a la humilde casa. Era Eduardo. Se bajó del coche, vistiendo ropa de marca y gafas de sol caras, pareciendo un extraterrestre en ese ambiente. Había seguido el rastreador por diversión. «Vaya, vaya, ¿gastando el dinero de mi padre con esta gente?», dijo en voz alta, con una sonrisa burlona. «¡Qué conmovedor! ¿Le vas a dar una limosna a la viejecita?». Su crueldad era impactante. Doña Elvira se encogió en la silla, pero Ana se levantó y se puso delante de ella. No respondió a la provocación, solo lo miró con una expresión de pena, como si estuviera mirando a la persona más pobre del mundo. El desprecio silencioso de Ana lo desarmó. Irritado, Eduardo se subió al coche y se fue derrapando, dejando tras de sí un olor a goma quemada. Ricardo recibió las fotos de Eduardo en casa de doña Elvira, seguidas por el informe del detective sobre el pago de la cirugía. La confusión en su mente crecía a cada minuto. Miró por la ventana de su oficina a la ciudad. Allá abajo la gente corría, cada uno en busca de sus propios intereses. Así funcionaba el mundo. Entonces, ¿por qué Ana estaba haciendo aquello? ¿Por qué gastar una fortuna en extraños? ¿Era algún tipo de juego? ¿Estaba intentando provocarlo? No conseguía encontrar una explicación lógica, y la ausencia de lógica lo asustaba. Su teoría sobre la naturaleza humana estaba siendo desafiada por la persona más improbable, su empleada silenciosa. Sentía una rabia creciente, pero no sabía decir si era hacia Ana o hacia él mismo. La siguiente parada de Ana fue el comedor social del barrio, un lugar que ofrecía una comida caliente al día a decenas de desempleados y personas sin hogar. El lugar funcionaba con donaciones y estaba casi siempre al límite. Ana llegó y vio la pequeña cola de gente fuera. Se le encogió el corazón. Entró y fue directa a hablar con la coordinadora, una mujer luchadora llamada Sida. «Sida, he venido a hacer unas compras para vosotros», dijo Ana. No enseñó el dinero, solo preguntó qué era lo que más necesitaban. Sida hizo una lista enorme: arroz, lentejas, carne, verduras, ollas nuevas, industrial, una cocina, un congelador más grande. La lista de los sueños, de las cosas que pedía en oración todas las noches. Con la lista en la mano, Ana no fue a un supermercado. Fue directamente a los proveedores, a los mayoristas. Alquiló una pequeña furgoneta y con la ayuda de Leo empezó a cargarla. Compró sacos y más sacos de alimentos. Compró los mejores equipos de cocina. Pagó todo al contado con el dinero del maletín. El recibo de cada compra era meticulosamente guardado en una carpeta. Detective que la seguía estaba agotado. Llamó a Ricardo. «Señor, no sé qué decir. Ha comprado comida suficiente para alimentar a un batallón durante un año. Y ahora la está descargando toda en un comedor social». La voz del detective, antes puramente profesional, ahora tenía un tono de admiración. Cuando llegó la furgoneta llena, Sida y los voluntarios no podían creerlo. Era más comida y equipamiento de lo que habían visto en toda su vida. «Ana, ¿cómo? ¿De dónde ha salido todo esto?», preguntó.
Sida, con los ojos llorosos. Dios es grande, Sida, fue la única respuesta de Ana. No se quedó para recibir los agradecimientos. Mientras los voluntarios, felices, descargaban las compras, ella cogió la mano de Leo y se fue discretamente. No quería ser el centro de atención. La alegría de esas personas era su pago. Ricardo, en su oficina, miraba las fotos de la furgoneta, de las ollas nuevas, de los sacos de arroz. Apagó el monitor. No aguantaba más ver aquello. Esa mujer estaba destruyendo certezas, una por una. Las horas pasaban rápido. El sol ya se estaba poniendo. Ana había gastado una cantidad enorme de dinero, pero todavía estaba lejos del millón. Y aún no había comprado absolutamente nada para sí misma. Sentada en un banco en la plaza del barrio, con Leo a su lado, miró la lista de recibos. Orfanato, cirugía, comedor social. Su misión estaba casi completa, pero faltaba algo. Faltaba el gesto final, algo que fuera más allá de la necesidad básica, algo que alimentara el alma. Fue cuando vio al otro lado de la plaza a un grupo de jóvenes ensayando en una pequeña escuela de música municipal, con instrumentos viejos y rotos. Una idea, la última y más bonita de todas, se encendió en su mente. Ricardo, solo en su mansión, se sentía cada vez más inquieto. Intentó leer, intentó trabajar, pero la imagen de Ana no salía de su cabeza. Miraba el maletín vacío que había quedado en su oficina, idéntico al que ella se llevó, y se sentía un idiota. ¿Qué tipo de hombre crea un juego tan cruel? Su divorcio lo había amargado. Desconfiaba de todo y de todos. Su exmujer solo quería su dinero. Proyectó esa codicia en todo el resto de la humanidad. Pero Ana no encajaba. Era una anomalía, una pieza que no encajaba en su rompecabezas de cinismo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba entender. Cogió la llave de su coche y salió, sin decir a dónde iba. Condujo en dirección al punto que parpadeaba en el mapa de su móvil. Condujo hacia el barrio La Esperanza, un lugar que solo veía desde el helicóptero. El barrio, visto a nivel de calle, era diferente. Era humilde, sí, pero lleno de vida, de gente conversando en las aceras, de música saliendo de las ventanas. Era lo opuesto a su mansión silenciosa y estéril. Aparcó el coche de lujo en una esquina oscura, sintiéndose un invasor, y esperó, observando el punto en el mapa, sin saber lo que estaba a punto de presenciar. Ana se levantó del banco de la plaza, con determinación en su rostro. Cogió el maletín, ahora mucho más ligero, y caminó en dirección al centro de la ciudad. No fue a una joyería ni a una tienda de ropa. Entró en una tienda especializada en instrumentos musicales, una de las más antiguas y respetadas de la ciudad. El detective, apostado al otro lado de la calle, llamó a Ricardo. «Señor, ha entrado en la casa de pianos. Parece que finalmente va a comprar algo para sí misma». Ricardo sintió una oleada de alivio y decepción. Finalmente, la naturaleza humana, egoísta y predecible, iba a prevalecer. Tenía razón, después de todo, pero la sensación no era de victoria, sino de una extraña y profunda tristeza. Dentro de la tienda de instrumentos, el olor a madera y barniz llenaba el aire. Ana no miró los pianos de cola ni las guitarras eléctricas que brillaban en las paredes. Caminó directamente hacia la sección de instrumentos de cuerda, donde violines de todo tipo descansaban en estuches de terciopelo. Un vendedor se acercó, mirando con desconfianza su ropa sencilla y el maletín de metal que llevaba. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, con un tono que dejaba claro que pensaba que estaba en el lugar equivocado. Ana ignoró su arrogancia. «Quisiera ver el mejor violín que tenga», dijo, con la voz tranquila pero firme. «El precio no es un problema». Al vendedor se le cayó la mandíbula. La palabra «precio» cambió por completo su actitud. Ricardo, que había llegado y aparcado su coche a una distancia segura,
vio a Ana salir de la tienda llevando un elegante estuche de violín negro. Un sentimiento de triunfo amargo se apoderó de él. Finalmente, susurró para sí mismo. Algo para sí misma, un capricho caro. Se imaginó que quizás tenía un antiguo sueño de ser música o que simplemente quería comprar el objeto más caro e inútil que pudiera encontrar. Era exactamente el tipo de comportamiento que esperaba. Su generosidad tenía un límite. Al fin y al cabo, todos tenían un precio, un deseo secreto. La compra del violín parecía la prueba final que necesitaba para validar su sombría y cínica visión del mundo. Tenía razón todo el tiempo. La decepción que sintió fue sorprendentemente dolorosa. La siguió, manteniendo una distancia segura. Su coche de lujo destacaba en las estrechas calles del barrio, pero no le importaba. Necesitaba ver el final de la obra. Ana no volvió a casa. En su lugar, caminó hasta la pequeña y mal conservada escuela de música municipal que él había visto antes, al otro lado de la plaza. Las luces estaban encendidas y una melodía vacilante de violín se podía oír desde una de las ventanas. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué hacía ella allí? Se bajó del coche y se escondió en las sombras de un árbol, el corazón latiéndole de una forma extraña, una mezcla de curiosidad y un miedo inexplicable a lo que estaba a punto de descubrir. Ana entró en la escuela de música. Allí dentro, en una sala pequeña y sofocante, una adolescente de unos 15 años practicaba con un violín viejo remendado con cinta aislante. La chica tocaba con una pasión que era mucho mayor que el pobre instrumento que sostenía. Estaba tan concentrada que ni notó la presencia de Ana. El profesor, un señor mayor, la observaba con una mirada de orgullo y tristeza. Sabía que la alumna, llamada Sofía, tenía un talento inmenso, un don raro, pero que nunca tendría la oportunidad de florecer de verdad sin un instrumento decente. Su familia no tenía la menor posibilidad de comprar uno. Ana se acercó en silencio. Cuando la música se detuvo, carraspeó ligeramente. Sofía y el profesor se giraron, sorprendidos. Ana abrió el estuche que llevaba y el violín nuevo brilló bajo la tenue luz de la sala. Era una obra de arte, la madera pulida reluciendo, las cuerdas perfectamente tensas. Era el tipo de instrumento que Sofía solo veía en revistas y conciertos en la televisión. «Te he oído tocar», dijo Ana con una sonrisa amable. «Tu música es preciosa, y un talento como el tuyo merece una voz a su altura. Esto es para ti». Sofía miró del violín a Ana, los ojos llenándosele de lágrimas. No podía creerlo. «¿Pero por qué? No puedo pagarlo», tartamudeó. «No te preocupes por eso», dijo Ana. «Solo promete que nunca dejarás de tocar». Afuera, escondido en las sombras, Ricardo lo vio todo a través de la ventana. Vio la expresión de shock en el rostro de la chica. Vio las lágrimas de pura alegría corriendo por sus mejillas mientras tocaba las cuerdas del violín nuevo por primera vez. El sonido que salió del instrumento era rico, profundo, y parecía llenar no solo la sala, sino toda la calle. Y entonces vio a la chica soltar el violín y abrazar a Ana con una fuerza desesperada, llorando en su hombro. En ese preciso momento, algo dentro de Ricardo se rompió. La armadura de cinismo que había construido alrededor de su corazón durante años, ladrillo a ladrillo, simplemente se desintegró. Fue una demolición silenciosa y total. Se apoyó en el árbol, sintiendo las piernas débiles. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La prueba no era sobre ella. Nunca lo fue. La prueba era sobre él. Había creado ese juego cruel para demostrar que el mundo era un lugar egoísta, pero la única persona egoísta en la historia era él. Ana no estaba jugando a su juego. Le estaba mostrando un mundo que él había olvidado que existía. Un mundo donde la gente se preocupaba por los demás, donde la generosidad no pedía nada a cambio, donde la mayor riqueza era la alegría en el rostro de un extraño. Él, el millonario, era el más pobre de todos.
Y la humilde empleada era la persona más rica que jamás había conocido. Lágrimas calientes comenzaron a correr por el rostro de Ricardo. Hacía años que no lloraba, desde antes del divorcio, pero ahora el llanto vino, incontrolable. Lloró por su amargura, por su soledad, por su desconfianza enfermiza. Lloró por el hombre en el que se había convertido y sobre todo lloró de vergüenza. Vergüenza por haber juzgado a Ana, por haber dudado de la bondad humana, por haber creado una prueba tan humillante para una mujer tan digna. Ese violín no era solo un regalo para una chica talentosa, era una lección para él, una lección que sabía que nunca, jamás olvidaría. Las 24 horas estaban a punto de terminar. Ana, después de dejar la escuela de música, tomó el autobús de vuelta a la mansión. Estaba agotada, pero sentía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. El maletín estaba casi vacío. En su carpeta, una colección de recibos que contaban la historia de un día extraordinario. Estaba lista para enfrentarse a Ricardo, lista para ser despedida. Sabía que había roto sus reglas, había dado esperanza, alivio, alegría, y no se arrepentía de nada. Volvería a su vida sencilla, con la cabeza bien alta, sabiendo que había hecho lo correcto. Ricardo llegó a la mansión minutos antes que ella. Entró en su oficina y miró su reflejo en la ventana oscura. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, un hombre con los ojos rojos y el alma revuelta. Su teoría, el pilar que sostenía su amarga vida, había sido reducida a polvo. El mundo no estaba podrido, lo estaba él, y ahora necesitaba arreglar lo que había roto, empezando por la mujer a la que había tratado con tanta crueldad. No sabía cómo, pero sabía que una disculpa no sería suficiente. Ana entró en la oficina. El cronómetro en la pantalla del ordenador marcaba los segundos finales. Caminó hasta la mesa y colocó el maletín vacío sobre el cristal. Al lado puso la carpeta con todos los recibos. Y, por último, sacó del bolsillo una única moneda de 1 céntimo y la colocó delicadamente sobre la mesa. «No conseguí gastarlo todo, señor», dijo, con la voz tranquila, sin ningún rastro de miedo o arrepentimiento. «Sobró 1 céntimo. Fallé en su prueba. Entiendo que estoy despedida». Estaba lista para aceptar las consecuencias de sus actos, con la misma dignidad con la que vivió todo ese día. Ricardo miró la moneda, brillando solitaria en la inmensa mesa. 1 céntimo, el símbolo de su derrota. Miró a Ana, fuerza silenciosa en sus ojos, y sintió una oleada de admiración tan fuerte que casi lo derriba. Ella no estaba pidiendo clemencia, estaba afirmando sus valores. Él, que lo tenía todo, nunca tuvo el coraje que esa mujer tenía. Empujó la carpeta de recibos de vuelta hacia ella sin siquiera abrirla. «No los necesito, lo he visto todo», dijo, con la voz ronca, embargada por la emoción que ya no podía contener. Las lágrimas brotaron de nuevo en sus ojos, esta vez delante de ella. Ana consiguió decir, «Perdóname», las palabras saliendo con dificultad. La prueba fue una estupidez, una crueldad. Estaba tan ciego por mi propio dolor que intenté demostrar que el mundo entero era como yo. Y tú me has demostrado lo equivocado que estaba. No has superado mi prueba, Ana. Me has dado una lección que necesitaba aprender desesperadamente. La disculpa era sincera, viniendo de un lugar de completa y total humillación. Era la confesión de un hombre que acababa de ser salvado de sí mismo. Ana lo escuchaba sorprendida. Esperaba rabia, desprecio, la confirmación de su despido. No esperaba a un hombre roto pidiendo perdón. La compasión que había distribuido todo el día ahora se volvió hacia él. Vio más allá del millonario cínico. Vio a un hombre solitario, herido, que se había perdido en el camino. No dijo nada, solo asintió levemente, un gesto de aceptación que para él significó el mundo. En ese silencio
Se construyó un puente sobre el abismo de clases y dolor que los separaba. «No puedo simplemente dejar que te vayas, Ana», continuó Ricardo, recomponiéndose un poco. «Lo que has hecho hoy, la forma en que has visto las necesidades de la gente, la sabiduría con la que has usado el dinero, eso es un talento que yo no tengo». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. «Tengo una fundación benéfica, el nombre de mi difunta madre. Nunca ha funcionado bien porque era solo una forma de desgravar impuestos. Una fundación sin alma, sin corazón, porque yo no tengo corazón para eso». Se giró y la miró, y ahora sus ojos ya no eran fríos. Tenían un brillo de esperanza. «Pero tú sí lo tienes, Ana. Tienes el corazón más grande que he conocido». Respiró hondo y la oferta que hizo a continuación fue más impactante que la propuesta de la prueba. «El cargo de presidenta de la Fundación Valente está vacante. Es tuyo. No quiero que trabajes más para mí limpiando mi casa. Quiero que trabajes conmigo, limpiando el mundo, un poco cada vez. Quiero que me enseñes a ser como tú». Ana se quedó completamente paralizada. Presidenta de una fundación. Ella, una empleada que apenas terminó la secundaria. La idea era absurda, imposible. «Señor, yo no puedo. No tengo estudios, no tengo experiencia, no sabría qué hacer», tartamudeó, el shock dejándola sin aliento. Era demasiada información, un cambio de realidad demasiado rápido para que pudiera procesarlo. Su vida estaba siendo puesta patas arriba por segunda vez en 24 horas, pero esta vez de una forma que nunca podría haber imaginado. «Tienes la única experiencia que importa», insistió Ricardo. «Sabes lo que es la necesidad, sabes lo que es la dignidad. El resto, la burocracia, los abogados, se aprende. Tú serás la jefa, tendrás total autonomía para elegir los proyectos, para decidir a dónde va el dinero. Yo seré solo tu consejero». Le estaba entregando el poder de continuar lo que había comenzado ese día, pero a una escala 1000 veces mayor. No, era solo un trabajo. Era la oportunidad de cambiar miles de vidas. Ricardo vio la duda y el miedo en sus ojos. Necesitaba sellar el acuerdo, demostrar que hablaba en serio. Caminó de vuelta a la mesa, cogió un bolígrafo y un cheque en blanco de un talonario de la fundación. «¿Cuál será su primer presupuesto, presidenta?», preguntó con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que Ana le había visto dar. Hablaba en serio, completamente en serio. El poder de decisión estaba en ese preciso momento en sus manos. Ana miró el cheque en blanco, luego el rostro de Ricardo, y vio que su transformación era real. La amargura había dado paso a una humildad que nunca pensó que fuera posible. Pensó en el orfanato, en doña Elvira, en el comedor social, en la chica del violín. Pensó en cuántos otros lugares, en cuántas otras personas necesitaban ayuda. El miedo en su corazón comenzó a ser reemplazado por una sensación de propósito. Quizás no tenía estudios, pero tenía compasión. Y en ese momento se dio cuenta de que eso era suficiente. Ricardo, viendo que ella todavía dudaba, rellenó el cheque. No preguntó la cantidad. Escribió una cifra que él consideraba justa, una cifra que mostraba la magnitud de su arrepentimiento y de su nueva fe en ella. Giró el cheque sobre la mesa para que pudiera verlo. La cantidad escrita era de 50 millones de euros. «Ese es su primer presupuesto de trabajo», dijo. «Úselo con la misma sabiduría con la que ha usado el millón de hoy. El mundo necesita más personas como usted, Ana». La cantidad era tan absurda, tan fuera de la realidad, que Ana sintió que la habitación daba vueltas. El cronómetro en la pantalla del ordenador llegó a 0 en el exacto momento en que Ana entró en la oficina. El silencio era tan pesado que podía oír su propia respiración. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la ciudad que se extendía allá abajo, indiferente a todo.
Ana caminó con paso firme hasta la fría mesa de cristal. Con un cuidado que rayaba en lo ritual, colocó el maletín de metal, ahora ridículamente ligero. Al lado, la carpeta con la pila de recibos. Y por último, sacó del bolsillo la pequeña moneda de 1 céntimo y la depositó sobre la mesa. La moneda brillaba bajo la luz de la lámpara, un pequeño sol de cobre en un desierto de cristal y caoba. Se había preparado para ese momento todo el día. Estaba en paz. «No conseguí gastarlo todo, señor», dijo, con la voz tranquila y sin temblor. Miró su ancha espalda, esperando que se girara con la furia que conocía. «Sobró 1 céntimo. Fallé en su prueba. Entiendo que estoy despedida». No había súplica en su voz, solo una digna aceptación del final. Había tomado su decisión y estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Volver a su vida de antes, con la cabeza bien alta, era una victoria mucho mayor que cualquier premio en dinero. Se había demostrado a sí misma que sus valores no estaban en venta, y eso era lo único que importaba. Para ella, la historia había terminado allí, con esa moneda solitaria. Ricardo se giró lentamente. Su rostro no era el que Ana esperaba. No había ira, no había desprecio. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y el hombre que parecía hecho de piedra parecía a punto de desmoronarse. Miró la moneda, luego la carpeta de recibos, y la empujó de vuelta hacia ella, sin siquiera abrirla. «No los necesito», dijo, con la voz ronca, embargada. «Lo he visto todo». Ana lo miró, sorprendida. ¿Qué quería decir con eso? Continuó, las palabras tropezando unas con otras, como si estuviera confesando un crimen terrible. El orfanato, la señora de la operación, la comida y el violín. «Dios mío, Ana, he visto el violín». En ese momento, el muro que separaba al patrón y a la empleada se derrumbó. Él ya no era el millonario poderoso y ella ya no era la empleada sumisa. Eran solo 2 personas, frente a frente, con una verdad que era más grande que ambos. «Perdóname», susurró, y las lágrimas que contenía finalmente brotaron, silenciosas y pesadas. La prueba fue algo horrible, cruel. Estaba tan ciego por mi propia amargura que quería que el mundo entero fuera tan feo como yo me sentía por dentro. La confesión era dolorosa, humillante, pero necesitaba decirla en voz alta. Necesitaba que ella supiera que la podredumbre no estaba en el mundo, sino dentro de él. Quería demostrar que todo el mundo tenía un precio, continuó, que la bondad era solo una máscara para el egoísmo, y te usé para eso. De una forma imperdonable. La miró, y en sus ojos había una súplica desesperada por algún tipo de absolución. «Pero no has superado mi prueba, Ana. Me has dado una lección. Me has demostrado que yo, con todo mi dinero, era la persona más pobre del mundo. Y tú, con tu dignidad, eras la más rica. Me has demostrado que yo estaba podrido, no el mundo». La sinceridad en su voz era innegable. El hombre cínico había muerto esa noche, en las sombras de aquel árbol, al son de un violín tocado por una extraña. Ana escuchaba todo, con el corazón dividido entre el shock y una compasión inesperada. Ella, que había pasado el día curando los dolores de su comunidad, ahora veía frente a ella a la persona más herida de todas. Un hombre tan rico en dinero, pero tan miserable de espíritu. Un hombre ahogado en una soledad tan profunda que intentó arrastrar al mundo al fondo con él. Vio el dolor detrás de la crueldad y en lugar de sentir rabia, sintió una inmensa tristeza por él. No necesitaba un empleado, necesitaba ayuda. En el silencio que siguió a la confesión, no vio a un monstruo, sino a un hombre que se había perdido. «No me despida, señor», dijo Ana de repente, sorprendiéndose a sí misma. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «No quiero su dinero. Quiero que usted cambie». La frase quedó flotando en el aire. No era una petición de empleo. Era un desafío, una oferta de redención.
Le estaba, en ese momento, tendiendo la mano para sacarlo del pozo de amargura en el que había caído. La inversión de papeles era total. La empleada, la víctima de la prueba, ahora era la única persona que podía ofrecer a su verdugo la oportunidad de salvarse. Y lo hizo, no por obligación, sino por un impulso de pura y genuina compasión. Las palabras de Ana lo golpearon con más fuerza que cualquier otra cosa. Dejó de llorar y la miró, viendo en ella una fuerza que no entendía. ¿Cambiar?, repitió. ¿Cómo puedo cambiar? No sé cómo. Solo sé acumular dinero. Se levantó y fue hacia la ventana, como si buscara una respuesta en la ciudad de afuera. Tengo una fundación benéfica con el nombre de mi madre. Nunca ha hecho nada útil. Es solo un nombre en un papel para pagar menos impuestos. Una fundación sin alma, sin corazón, porque yo no tengo corazón para eso. Admitió su propia bancarrota moral con una honestidad brutal. Entonces se giró y una nueva idea, una nueva esperanza brilló en sus ojos por primera vez. Pero tú sí lo tienes, Ana. Tienes el corazón más grande que he conocido. Caminó de vuelta hacia ella, la energía en su cuerpo cambiando, la depresión dando paso a un propósito. No quiero que limpies más mi casa. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que dirijas la fundación. Quiero que uses mi dinero para hacer lo que has hecho hoy, pero a una escala mucho mayor. Quiero que me enseñes a ser una persona mejor. La propuesta era tan radical, tan inesperada, que la habitación pareció dar vueltas. Ana retrocedió un paso, completamente aturdida. Presidenta de una fundación. Señor, no puedo. Apenas terminé la escuela, no tengo experiencia, no entiendo de números, de papeles. Soy solo una limpiadora. El miedo y la sensación de no ser lo suficientemente buena la invadieron. Era un mundo que no era el suyo, una responsabilidad demasiado grande para sus hombros, pero Ricardo negó con la cabeza. Tienes la única experiencia que importa, la vida real. Sabes lo que la gente necesita. El resto, los abogados, los contables, ellos trabajan para ti. Tú serás la jefa, el alma de la operación, y yo estaré a tu lado, como tu primer alumno, para demostrar que no estaba delirando, que aquello era real. Se sentó a la mesa, abrió un cajón y sacó un talonario de cheques de la fundación. ¿Cuál será su primer presupuesto, presidenta?, preguntó con una pequeña sonrisa, la primera que ella le veía dar. Era un gesto para sellar su promesa, para mostrar que el poder, a partir de ese momento, estaba en sus manos. Le estaba entregando las llaves de su imperio, no el financiero, sino el moral. Le estaba confiando la misión de reconstruir no solo la fundación, sino a él mismo. Viendo su vacilación, cogió el bolígrafo y rellenó el cheque. No preguntó la cantidad, solo escribió una cifra que simbolizaba la magnitud de su arrepentimiento y de su nueva fe. Giró el cheque sobre la mesa. 50 millones de euros. Este es tu capital inicial, dijo, para empezar a cambiar el mundo mañana mismo. Por favor, acepta. Ayúdame a arreglar el mal que he hecho. Ante esa cantidad absurda y esa petición de ayuda tan sincera, Ana sintió que el miedo se transformaba en una oleada de coraje. Miró el cheque, luego a él, y supo que su vida nunca más sería la misma. Meses después, la oficina de la Fundación Valente no se parecía en nada a la de Ricardo. Era un lugar sencillo, luminoso, lleno de plantas y con las paredes cubiertas de fotos de proyectos y de gente sonriendo. Ana, vestida con ropa sencilla, pero con un aura de confianza, presidía una reunión, aprobando con sabiduría la construcción de una guardería y la reforma de un centro de salud. No había cambiado por dentro, pero el mundo a su alrededor, sí, era la prueba viviente de que la compasión era la forma más inteligente de poder, y la usaba con una gracia que inspiraba a todos. Ricardo rara vez aparecía por la oficina. Prefería seguir el trabajo de lejos, como un mentor orgulloso. Encontró un nuevo propósito,
no en ganar dinero, sino en ver el bien que su dinero, en manos de Ana, podía hacer. El cinismo había dado paso a una admiración silenciosa. Su relación era de un profundo respeto mutuo. Había sido salvado, y lo sabía. Todos los días agradecía por la prueba que falló, por la lección que recibió, por la mujer que le enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en el tamaño de su corazón. Pero el pasado rara vez queda enterrado para siempre. Lejos de allí, en un caro bufete de abogados con vistas a la ciudad, la exmujer de Ricardo, la mujer que inició toda su amargura, se reunía con el hijo de ambos, Eduardo. «Está completamente loco», decía ella, con la voz fría y calculadora, «dando 50 millones de nuestra fortuna a una empleada. Claramente ha perdido el juicio desde el divorcio». Eduardo, con los ojos brillando de codicia, asintió. «Tenemos que actuar antes de que lo done todo a esa gente». Su plan era cruel y definitivo. «Vamos a ir a los tribunales», continuó la exmujer. «Vamos a pedir su incapacitación judicial. Que está mentalmente incapacitado para administrar su propia fortuna. Con los médicos adecuados y la historia de su extraño comportamiento, conseguiremos el control de todo. Y lo primero que haremos será cerrar esa ridícula fundación». La nueva batalla ya no sería una prueba de carácter, sino una guerra legal por la cordura y la fortuna de Ricardo. La codicia, que él pensó haber derrotado, volvía para atormentarlo, esta vez con el rostro de su propia familia. Mientras la conspiración se entramaba, Ana y Ricardo miraban juntos el plano de una nueva escuela de música que la fundación iba a construir en el barrio La Esperanza. Había una sonrisa tranquila en el rostro de ambos, una sensación de misión cumplida y de un futuro prometedor. No tenían ni idea de la guerra que se estaba declarando contra ellos, una guerra que amenazaba con destruir todo lo que habían construido, una guerra que pondría a prueba la compasión de Ana y la nueva fe de Ricardo de una forma que nunca podrían haber imaginado. El viaje de ambos nos muestra que una sola persona, armada con nada más que integridad, puede romper la armadura del hombre más cínico y cambiar el mundo a su alrededor. Ana no solo superó la prueba de Ricardo, sino que redefinió las reglas del juego, demostrando que la verdadera riqueza no se gasta, se comparte. Pero la nueva amenaza en el horizonte nos recuerda que la codicia nunca descansa, y que las batallas más importantes de la vida, a veces, hay que librarlas más de una vez para proteger la bondad que con tanto esfuerzo se ha conquistado. La historia de Ana nos inspira a mirar lo que tenemos, no importa lo poco que sea, y a preguntarnos, ¿cómo podemos usarlo para aliviar el dolor de otra persona? Si su coraje y la transformación de Ricardo te han llegado al corazón, comparte esta historia. Quizás inspire a alguien a realizar su propio pequeño acto de compasión y a hacer del mundo un lugar un poquito mejor, un céntimo cada vez.